supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Señora Araminta, bienvenida, qué alegría tenerla de nuevo con nosotros. La señora Araminta ha tenido diversas dificultades de salud, pero gracias al Señor aquí está. Le apreciamos y qué bueno que esté con nosotros. Bueno, el día de hoy es un bonito día, amaneció haciendo un sol esplendoroso, grandioso, pues en medio de esta ola invernal que tenemos, ¿no? Porque lamentablemente sabemos que estamos atravesando por diversas variaciones climáticas a nivel mundial causadas por lo que se conoce como el calentamiento global, que ha causado inmensos estragos y pérdidas lamentablemente aún de vidas humanas. Y lamentablemente nuestra nación no ha estado exenta de esta consecuencia, vastas inundaciones donde se ha provocado la pérdida de cultivos, animales y la vida de muchas personas. En días pasados, en Supía, Caldas, y debido al fuerte invierno se desbordó el río Supía que atraviesa esa población, causando allí una fuerte avalancha que destruyó varias viviendas, entre esas pues la vivienda de una familia que apreciamos, una familia que el Señor nos ha permitido discipularles. Su casa fue completamente destruida. Pues a Dios gracias que ellos pudieron salir, que no fue tan tarde de la noche y fueron avisados y pudieron salir realmente de allí, pues gracias a Dios su vida fue preservada, pero realmente lo perdieron, digamos, materialmente lo perdieron absolutamente todo. Entonces en días pasados cuando yo vi esa noticia allí en el noticiero, pues realmente yo estuve tratando de comunicarme con ellos, pero pues realmente no fue posible, pues su teléfono no sonaba porque realmente ya ni su teléfono se salvó de esta calamidad. Ellos pudieron salir apenas, mejor dicho, ellos únicamente, las familias que estaban allí. Entonces el mensaje del día de hoy que el Señor nos ha permitido tiene que ver pues realmente con esas situaciones y se titula las aflicciones en la vida del creyente. O sea, así que podemos decir que este mensaje del día de hoy está enfocado, está dedicado allí a la familia Abello, allí en Supía, Caldas, en especial al hermano Antonio Abello y a su señora madre, la señora Idale, quien hoy el día de hoy le mandamos un especial saludo, un abrazo fraternal de parte de los hermanos aquí de la iglesia de Bogotá y de la iglesia allí de Cartagena. Y entonces realmente pues vienen aflicciones a la vida de las personas, así como estos hermanos tuvieron estas situaciones. Yo creo que muchos hemos tenido situaciones, como hablábamos la señora Araminta, pues situaciones de salud y preguntas que a veces vienen a la vida de los creyentes. Entonces aquí surgen preguntas, las cuales vamos a tratar el día de hoy, tratando de darles una respuesta bíblica. Y algunas de las preguntas que yo tengo o que yo me hacía pues en medio de cuando estaba preparando este mensaje, entonces una de las preguntas es: ¿permite Dios las adversidades en el mundo y en los creyentes? Sería una muy buena pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de las tribulaciones que padecen algunos creyentes? Otra pregunta sería: ¿pueden los creyentes ser librados de las calamidades, tribulaciones y aflicciones que se presentan? Otra pregunta sería nuestra postura como cristianos ante estas situaciones. Y una última pregunta: ¿cuál debe ser la posición de la iglesia local y de los hermanos ante la situación pues de un hermano que padece necesidades? Así que yo le pido que, como siempre, le doy recomendación, le pido que disponga su corazón, abra su entendimiento a esta palabra, para que esta palabra pueda producir en nosotros realmente ese amor y ese llamado por esas personas que tienen necesidad, que no seamos indolentes, sino que al contrario nosotros podamos apoyar a los hermanos en necesidades, porque realmente la Biblia demanda esto y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces la primera pregunta que tengo ahí: ¿permite Dios las adversidades en el mundo y en los creyentes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Que quién está detrás de todo esto? Pues realmente a veces la gente dice: es que Dios lo permitió. ¿Sí han escuchado esa expresión? ¿O fue la voluntad de Dios? Pero realmente las personas citan, algunos dicen: es que no se cae ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. ¿Sí hemos escuchado eso? Pues realmente eso vamos a buscarlo. Eso está en la segunda carta de José 2:14.
No existe, ¿cierto? La segunda carta de José 2:14. O sea que este dicho que acabé de mencionar no es un dicho bíblico. Las personas lo citan, pero realmente esto fue sacado allí de una literatura, de un libro de Don Quijote de la Mancha. O sea que es un dicho, pero no es una verdad bíblica. Y muchas personas pues realmente a veces lo dicen. No, es que todo pasa porque no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y realmente pues entendí, estudiando este mensaje, que realmente esto no es bíblico. Por eso siempre tenemos que cualquier circunstancia filtrarlas a través de la palabra de Dios. Amén. Le pongo otro ejemplo. A veces las personas dicen: ayúdate que yo te ayudaré, ¿cierto? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Josué 1:9, dice: esfuérzate y sé valiente. Otro ejemplo: al que madruga Dios le ayuda. ¿Cuántos escuchamos eso? Pues realmente Proverbios 10:4 dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Así que no se quede durmiendo, sino levántese y vaya y trabaje. Esforcémonos y seamos valientes. Y otro dicho así, entre los más comunes: Dios le pague, ¿cierto? Pero realmente entendemos que Dios no es deudor de nadie. Más bien usted pague sus propias deudas y no espere que Dios le ande pagando sus deudas. ¿Correcto? Entonces, ¿permite Dios las adversidades en el mundo y en los creyentes? Vamos a ver qué dice la Escritura realmente. No vamos a ver lo que dice la gente, sino lo que realmente dice la Escritura. Y esto me gusta cuando pasan situaciones entre los hermanos o en el mundo o en nuestra nación, pues siempre vamos a mirar qué es lo que realmente dice realmente la palabra de Dios. Hoy quería hablar acerca, pues de estos días murió la reina Isabel, ¿cierto? Y quería pues tocar un tema acerca de eso, pero realmente pues este tema creo que es prioritario, de esta calamidad que sufrieron nuestros hermanos allí en Supía. Vamos a ir a la Escritura, Juan 16:33. Tratando de responder la pregunta si Dios permite las adversidades en el mundo y en los creyentes. Y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo no tendrán aflicciones. Correcto, en el mundo tendréis aflicción. Recuerde que es que este servidor a ratos lee como mal, pero ustedes, como son como los creyentes de Berea, ustedes me ayudan, ¿correcto? Dios dice: en el mundo tendremos aflicción. Entonces está hablando allí el Señor acerca de que en el mundo sí vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones. ¿Correcto? Hay cosas que ciertamente podemos ver por la Escritura que Dios las permite, pero también podemos ver otras cosas que simplemente son las circunstancias de la vida. Hay cosas que pasan y a veces no las podemos entender, no podemos darle respuesta, pero simplemente es la soberanía de Dios. Pero yo creo que es nosotros qué actitud tomamos ante las dificultades de la vida. Entonces dice el Señor que en el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué dice? Que nos desesperemos. Dice que debemos confiar. ¿Y en quién confiamos? ¿En el mundo? ¿Confiamos en el gobierno que nos pueda restituir, que nos dé un subsidio? ¿En el familiar que tiene dinero? ¿Confiamos en Estados Unidos? ¿Nos vamos para otro país? No, dice que confiemos en el Señor, porque Él ha vencido al mundo. Por eso nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, está allí en el Señor y está allí en la palabra. En 8 días, en nuestro mensaje anterior, estábamos hablando acerca de Jesús como nuestro buen pastor. ¿Recuerda hace 8 días? Y hablábamos del buen propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando yo veo adversidades, cuando veo situaciones como las que pasan, simplemente por la Escritura, en Juan 10:10, dice que el ladrón, que ese versículo lo vimos hace 8 días, dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea que ¿quién está detrás de todas las adversidades, de todas las cosas adversas y malas que pasan? Pues realmente el diablo. Hay unas huestes de tinieblas que están allí realmente detrás de esto, porque el propósito de Dios es bueno. Dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Ese es el buen propósito de Dios. Es el propósito de Dios para sus hijos, para los que hemos creído, no para los creídos, sino para los que hemos creído en el Señor, para que nosotros vivamos la vida de Dios, que mientras que estemos en este mundo podamos caminar en fe, que si vienen circunstancias, si vienen adversidades, pues nosotros realmente podamos saber cómo afrontar las situaciones, como los hermanos allí de Venezuela,
que han tenido situaciones, pero creo que hoy en día han encontrado el propósito en el Señor, porque creo que cuando estaban allí en Venezuela nunca, tal vez de pronto estaban interesados en Jesús, no estaban interesados en la Biblia, todo estaba bien, ¿cierto? Pero tuvo que pasar todas estas situaciones que de pronto el Señor las permitió, o los mismos errores que cometen nuestros gobernantes, y hoy en día están acá. Pero gloria al Señor que han conocido del amor del Señor Jesucristo y del Evangelio, lo mejor que nos puede realmente pasar. Entonces la Biblia sí nos anticipa acerca de los futuros padecimientos y de las aflicciones que tenemos que soportar nosotros los creyentes. Pero surgen más preguntas. ¿Cómo reaccionamos ante esas dificultades? ¿Renegamos de Dios o maldecimos? Usualmente encontramos personas que ¿qué es lo que hacen cuando tienen una situación? Renegar contra Dios, echarle la culpa a Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Y si existe Dios y su Dios es tan bueno, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Pero por qué tengo yo que vivir esa situación? ¿Por qué no le pasó allí al vecino? Y empezamos a cuestionar. Entonces siempre en cualquier situación nosotros tenemos que evaluar, tener calma y pues simplemente pues encomendarnos a Dios. Entonces, como les decía, esta familia tuvo esta situación. Yo traté de comunicarme realmente con ellos, pero pues realmente el celular había quedado también allí sepultado debajo de todo este lodo, y realmente pues pude comunicarme con Hannah, que es la hija del hermano Antonio, y ella me comentó, dijo, no, pastor, ¿cómo le parece que hubo una situación, una avalancha, se desbordó el río, mi papá perdió su casa, solo quedó el baño en pie, todo quedó allí, hasta el celular, pero ya mi papá consiguió un celular, ya le dieron un celular allí en la iglesia, y bueno, me pude comunicar con el hermano, y realmente mire que esto me llenó de gozo y de alegría el hablar con esta persona, porque a veces la situación uno espera que la persona esté llorando, ¿cierto? Que se esté lamentando, no, pastor, perdí todo, ahora yo qué voy a hacer, pero no escuché nada de este hermano, o sea, lo contrario. Palabras de aliento, me decía, pastor, gracias al Señor estamos vivos, estamos bien, pudimos salir, sí se perdieron las cositas, pero confiamos en Dios. Y le cuento que aunque yo soy el pastor, pues realmente a mí me llenó eso de fe. Yo quedé callado escuchándolo, porque yo dije, wow, qué tremendo que una persona que acaba de perder, porque no es fácil. ¿Alguno de ustedes ha perdido su casa? Creo que no. Imagínense lo que tal vez él por muchos años trató de levantar allí su casita en humildad, arreglar sus cosas, y realmente perderlas en un instante, eso realmente pues no es fácil. Pero este hermano realmente tenía una fe y una convicción en el Señor. Entonces realmente me llenó de gozo, de alegría, de fe. Me inyectó realmente fe en el Señor, de decir, vale la pena realmente confiar en el Señor, porque la fe que tiene este hermano, a pesar de su circunstancia, realmente es gozo. Y creemos en el Señor y oramos para que Dios le continúe bendiciendo, para que le pueda restituir su vivienda, que puede estar en un lugar mejor, porque pues de hecho estaba en un lugar donde pues realmente era un lugar no apto, digamos, pues porque estaba cerca allí al río, y bueno, creo que era una zona de alto impacto. Entonces, la pregunta número 2, ¿pueden los creyentes ser librados de calamidades, tribulaciones y aflicciones? Veamos qué dice Salmos 34, 19. Dice, pocas son las aflicciones del justo. Muchas, gracias Natalia. Muchas son las aflicciones del justo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese justo? Es esa persona que ha sido justificada por el Señor. Tú y yo somos justos, o sea, hemos sido justificados por el sacrificio del Señor. Entonces dice que muchas son las aflicciones. Dice, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea que Dios, en medio de todo, en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios guarda, lo primero que guarda, nuestros corazones, nuestra vida espiritual, de no irnos a llenar de odio, de resentimiento contra Dios, contra la vida, el por qué tuve esta situación, y si yo hubiera hecho esto, y empezamos realmente nosotros como a meditar y como a buscar soluciones, si yo no hubiera construido allí, o si yo hubiera hecho esto, y realmente nosotros debemos meditar en esas situaciones, pero dice que el Señor nos libra de todas ellas. Así que nosotros como cristianos, como creyentes, nos encontraremos en nuestro caminar, en el paso por esta vida, en diversas situaciones que se nos presentan y que no estamos exentos de
padecerlas. O sea que todos tenemos circunstancias, a veces todos se nos presentan inconvenientes, pero realmente la incógnita o realmente el mensaje o el punto principal de este mensaje sería cómo nosotros reaccionamos ante esas situaciones. Y vamos a ver que hay personajes bíblicos que tuvieron situaciones. Y no es como dice una secta por ahí, pare de sufrir. No, esto no es pare de sufrir. Mientras que estemos en el mundo, realmente vamos a tener aflicciones y situaciones. Yo les contaba, para los que no saben, a principio de año, mi hija tuvo una cirugía bastante delicada. Estuvo 3 días en cuidados intensivos. Y no hay nada más peor que uno ver un hijo en cuidados intensivos. Fue duro para mí, pero en medio de todo eso, el Señor me sostuvo, me alentó, las oraciones de ustedes, y estuve gozoso y tranquilo en el Señor. Y mientras que mi hija estaba allí en cuidados intensivos y yo estaba fuera del hospital, yo estaba allí predicándole allí a los vendedores allí en ese hospital, confiando en el Señor. No hubiera podido decir, bueno, Dios, pero yo te sirvo, yo predico el evangelio, yo hablo tu palabra, ¿por qué tengo que vivir esto? No, simplemente son circunstancias que no las entendía. De hecho, pues la enfermedad que desarrolló mi hija en su columna pues era desconocida, no tenía una causa, pero confiamos en todo momento en el Señor Jesús, y ahí está el resultado. Pues gracias a Dios todo salió bien. Entonces también encontramos que las adversidades y las situaciones nos ayudan a bien. Y alguien dirá, pastor, pero ¿cómo eso nos va a ayudar a bien? El perder de pronto mi salud, el de pronto perder un bien material, ¿cómo nos va a ayudar a bien? Pues Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios realmente? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y está hablando de cosas buenas, de cosas adversas, pero dice que todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en el caso del hermano Antonio, pues esta situación yo creo que más que a cualquier persona le está ayudando a aumentar su fe, su confianza en el Señor Jesucristo, porque realmente es ahí donde somos probados, no cuando todo está bien, porque cuando todo está bien pues sería fácil levantar las manos, adorar al Señor, glorificar su nombre, sino la situación es cuando estamos en esa situación. Si yo le preguntaba a la señora Araminta cuál fue su condición estando allí en el hospital, porque estuve hospitalizada gravemente, pues creo que era la confianza en Dios. Y me gusta eso. Por ahí hablábamos de vez en cuando, ¿cierto? Cruzábamos nuestras palabras y podía ver igual. Yo le enviaba palabras de aliento y ella me respondía también realmente con esa confianza en el Señor. Pero en la Biblia encontramos personajes bíblicos que tuvieron tribulaciones, persecuciones, padecimientos, luchas, pérdidas y aún la propia pérdida de su propia vida. Recordemos allí a José, hijo de Jacob y Raquel, que fue envidiado por sus hermanos, echado en una cisterna, vendido como esclavo, calumniado, echado en la cárcel injustamente, pero detrás de todo eso había un gran propósito, era que José fuera el gobernador allí sobre todo Egipto, y fue un hombre que fue temeroso de Dios. Entonces ahí podemos aplicar lo de Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, todas las circunstancias, las tribulaciones que José vivió, pues lo llevaron allí a ser ese hombre que Dios quería que él fuera. Y encontramos más personajes. Jonás, quien estuvo en el vientre de la ballena. ¿Alguno alguna vez ha estado en el vientre de ballena o ha estado con vientre de ballena? ¿Cómo es? ¿Cierto? Y hemos estado en situaciones donde nos sentimos realmente allí ahogados, a veces situaciones económicas, de pronto situaciones sentimentales, qué sé yo, pero a veces nos sentimos como si estuviéramos realmente dentro del vientre de una ballena, como si no hubiera realmente salida. Y Jonás, pues obviamente conocemos la historia y cuál fue el final feliz. También Job. Y realmente pues cuando leemos el libro de Job sí hacemos como un paréntesis, porque realmente cuando usted lee el libro de Job, la situación que vivió Job, ¿sabía usted que Job perdió 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres en un solo día? Perdió todos sus bienes, perdió su salud. Nadie, jamás yo he escuchado de tragedias de personas que han perdido tal vez sus 2 hijos de pronto en formas trágicas, pero nunca he escuchado de una persona que haya vivido lo que vivió Job. Entonces este libro se escribió allí no solamente por Job, sino también para que el Señor nos mostrara que a través de la vida de Job, cuál fue la actitud que tomó Job. Y cuando yo leo el libro de Job, sí ciertamente dice que Dios permitió, ahí sí Dios permitió esas circunstancias, porque es lo que realmente dice la Biblia, pero todo tenía realmente un propósito
propósito para la vida de Job y obviamente para la vida de nosotros los cristianos, los creyentes. También encontramos allí el mismo Señor Jesús en la Biblia, quien por amor a todos nosotros sufrió dolores, fue molido, golpeado, escupido y finalmente fue llevado allí a una cruz, siendo el Hijo de Dios. Y también encontramos el apóstol Pablo, quien en 2 Corintios 11 hace la narración de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Cuando usted lea su Biblia en 2 Corintios 11 va a encontrar los sufrimientos de Pablo como apóstol. Dice que él fue de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos, 3 veces he sido azotado con varas, fue apedreado, estuvo en naufragio, una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar, estuvo en caminos muchas veces en peligros de ladrones, de los de la nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro aún entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces sí encontramos que los creyentes no estamos exentos de esas situaciones. Entonces cuando yo miro los personajes bíblicos, realmente lo que tú y yo vivimos no es nada comparado a lo que vivieron estos hombres de Dios. Entonces a veces realmente, como dicen, nos quejamos realmente por nada. Tenemos vida, gracias al Señor. Hoy es 11 de septiembre del año 2022. Estamos vivos, hemos pasado una pandemia. Lamentablemente pues tuvimos la pérdida de una de las hermanas aquí en la congregación, pero realmente continuamos realmente allí adelante. Entonces la pregunta número 3 sería nuestra postura como cristianos ante las aflicciones realmente que se nos presentan. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 3 al 7 dice allí Pablo a la iglesia de Tesalónica, dice: debemos siempre, ¿qué debemos hacer siempre? Dar gracias al Señor por todo, por todas las situaciones, sea poco, sea mucho, siempre nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Dice: hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportamos. Entonces Pablo también posiblemente allí en la iglesia de Colosas, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Tesalónica, en Éfeso, Pablo estaba allí dando testimonio acerca de su vida, de su conversión allí al Señor, de lo que estaba sufriendo, los padecimientos, pero no era para que las personas o los creyentes de aquel tiempo tuvieran lástima allí con Pablo, sino Pablo lo que estaba haciendo era exaltando allí el nombre del Señor Jesús, dando siempre gracias a Dios en todo lugar y en todo momento. Y usualmente cuando un cristiano tiene inconvenientes, lo primero que a veces hace, o el primer error que se comete, es que dejamos de orar o dejamos de venir a la iglesia, porque las cosas no nos salen como pensamos. Entonces decimos: pero yo qué hago yendo a la iglesia, escuchando allí ese pastor lo mismo, ¿cierto? Y empezamos a cuestionarnos y a veces abandonamos realmente la fe, y muchas personas cometen realmente ese grave error, y no debería ser así según lo que estamos viendo acá, porque dice Pablo: siempre debemos dar gracias a Dios por nosotros. Entonces así que no coloquemos nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas que son temporales y perecen, porque yo les he dicho, tu carro es temporal, tu casa es temporal, aún nuestra propia vida es temporal. Entonces no debemos colocar nuestra mirada en lo que vemos, sino en lo que no se ve. Y realmente está hablando realmente de Dios, está hablando del Espíritu, de las cosas espirituales, que aunque no las podamos percibir físicamente, sabemos que son más poderosas y son más gloriosas que las cosas materiales que nosotros podemos tener. Y la Biblia pues realmente, aunque no es el caso de la familia de Supía, porque la familia de Supía pues es una familia, pues realmente son humildes, una familia de Dios, la Biblia hace una recomendación allí a las personas que tienen dinero, a los ricos. Hemos escuchado de personas que tienen dinero y realmente han tomado malas decisiones de a veces acabar con su propia vida, porque perdieron tal vez cosas materiales y realmente toman malas decisiones. En 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. O sea que hoy están
y mañana posiblemente no están. Y la Biblia pues habla, le da una exhortación primeramente a ellos, pero creo que todos deberíamos tomarla, donde no debemos colocar realmente nuestra esperanza en las riquezas, en la cuenta que tú tienes aquí en el banco, o en las cosas materiales, o en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, porque realmente no sabemos qué será el día de mañana. Sino dice que realmente estas riquezas son inciertas, sino que debemos colocar nuestra esperanza en el Dios vivo, en un Dios real, no en la religión, sino en el Dios vivo, que dice que nos da todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. O sea, ¿qué significa? Que vive el día a día, disfruta la vida, pero cuando hablo de disfrutar no significa de hacerlo a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Comparte con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con las personas que tienen necesidad. Qué bueno que nosotros podamos compartir, porque dice que Dios nos da todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. En Filipenses 4, del 11 al 13, también habla Pablo. Cuando tuvo situaciones, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. Estaba hablando Pablo en ese preciso momento a la iglesia de Filipos. Dice, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué dice Pablo? Cualquiera que sea mi situación. Entonces, cualquiera que sea tu situación el día de hoy, debes aprender a contentarte. Y eso fue lo que hizo este hermano. Estos días que duramos hablando allí un buen tiempo allí por teléfono, y realmente pues él estaba en medio de todo, cualquiera que fuera su situación, y realmente era una situación pues realmente adversa, pues él realmente estaba allí, digamos, contentándose en el Señor, no contento con lo que le pasó, sino contentándose realmente en el Señor, teniendo su fe, su confianza y su esperanza en Dios. Y continúa diciendo Pablo, sé vivir humildemente. Qué bueno que nosotros aprendamos a vivir en esa humildad. Y cuando habla de la humildad no está hablando de los bienes materiales, está hablando de una actitud que nosotros tengamos en nuestro corazón, que no seamos altivos, que no seamos soberbios, que seamos humildes en corazón, en espíritu, que podamos compartir realmente con las personas. Que si alguien nos pide un favor, pues nosotros realmente lo podamos hacer. Ayer estaba en mi trabajo, estaba entregando un pedido y salió una señora pues de un edificio ahí con un poco de bolsas, y la señora no encontró nada más, me dijo, usted señora, hágame un favor, ¿será que me ayuda a llevar esas bolsas? Y el parqueadero quedaba para un sótano como a 3 cuadras, y yo con las bolsas de aquí para allá, y yo iba a mi trabajo, bueno, y pues yo en humildad pues le llevé las bolsas a la señora, esperé que ella prendiera su carro, se las subí al carro, le di para la gasolina, no, tampoco. Pero la señora me dijo, Dios le pague. ¿Se acuerda que estábamos hablando? Y yo dije, no, entre mí yo dije, no, ya Dios a nosotros nos ha bendecido. Pues simplemente me pidió el favor, pues no se me caía absolutamente nada, pero me tocó allá sudar allá llevando esas bolsas y luego continuar con mi trabajo. Pero a veces hay personas que de pronto nos piden un favor, o vemos que tienen una necesidad, y ¿qué hacemos? Que de pronto en altivez y soberbia como que nos creemos mejores que los demás. Que el Señor realmente nos guarde de eso. Por eso cuando vienen personas, y yo sé que es molesto, así como dicen los chamos allí en el Transmilenio, que se sube el uno y el otro, y es porque realmente tienen necesidades, no porque ellos quisieran estar ahí, sino porque realmente tienen necesidades, y de pronto no tendremos para ayudarle a todos, pero yo creo que hay momentos, no sé, a mí me ha pasado, y espero que usted también, que Dios a veces coloca en el corazón de uno el poder ayudar a otra persona, y eso es algo maravilloso, y ya vamos a ver por qué es bueno que nosotros lo podamos hacer. Y entonces dice Pablo que está enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo Pablo allí, todo lo puedo en el mundo que me fortalece. Todo lo puedo en el Bancolombia que me fortalece. ¿No? ¿Yo qué versión estoy leyendo? Ya, es que estoy leyendo mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Correcto. Entonces, y cuando dice todo, es absolutamente todo. Toda nuestra confianza está en Dios, en el Señor que nos cuida, nos da, nos provee. Porque así como dice Romanos 8:32, dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a todos nosotros, dice cómo nos dará también con Él todas las cosas. Y viene amarrado ahí, o ligado a Mateo 6:33, que dice que busquemos primeramente su reino, su justicia, su evangelio, y las demás cosas vienen por añadidura. Así que significa que el Señor sabe de qué
o qué necesidades tenemos cada uno de nosotros. Entonces, pero confiemos en el Señor, vivamos la vida de Dios, busquemos su evangelio y el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Número 4, para ir concluyendo la enseñanza del día de hoy, de las aflicciones en la vida cristiana o en la vida del creyente, sería cuál debe ser la posición de la iglesia local y de los hermanos ante la calamidad de otro creyente. ¿Cuál debería ser la posición? ¿Hacernos los de la vista gorda? ¿No contestarle al hermano que sabemos que tiene necesidad? ¿Cambiar de número? ¿Decirle hoy no tengo, vuelva mañana? Porque a veces tristemente hacemos eso, como que evadimos, porque como no es nuestra situación, evadimos realmente la situación. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, cuál es nuestra postura, y es la postura que nosotros debemos adoptar el día de hoy. Si usted no tiene estos buenos hábitos, pues de aquí en adelante yo espero que usted aprenda a tener hábitos de realmente compartir el pan con la persona que tiene necesitado. A veces esperamos que nos den, ¿cierto? Y qué bueno es que nos den regalos. ¿A cuánto les gustan los regalos? Y que nos consientan, y que nos traigan. Pero ¿sabe algo? Yo he aprendido que mejor es dar. Y eso es algo que no todo el mundo entiende, pero es mejor dar que recibir. Y a veces dar cuando de pronto uno tiene estrechez, porque cuando sobra, pues a uno como que no le cuesta. Pero cuando uno sabe que de pronto tiene una necesidad, qué bueno es que nosotros podamos compartir con las demás personas. Eso es de gran bendición y ya le voy a explicar por qué. Dice Gálatas 6:10. Para responder la pregunta, ¿cuál debe ser la postura de la iglesia local y de los hermanos ante la calamidad de otro creyente? Entonces dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A cuántos? A todos. ¿Y mayormente a quién? A los hermanos de la fe. O sea que debemos ser compasivos también de pronto con personas que no son cristianas, porque no solamente podemos enfocarnos en los cristianos, sino está hablando de todas las personas, pero dice que mayormente a los de la familia de la fe. Por eso el mensaje del día de hoy, en base a la situación que tienen allí los hermanos de Supía, que nosotros podamos realmente, así sea una llamada. Yo creo que les puse un mensaje esta semana, muchas personas, y agradezco a las personas, muchos me escribieron: pastor, ¿cómo es el teléfono del hermano? Aunque yo había puesto el teléfono, pero no había leído. ¿Cómo es el teléfono del hermano? ¿Cómo podemos colaborar? Si algo puedo hacer. Y me pareció algo muy bonito, y yo les di el teléfono, les dije: mire, llámenlo a él directamente, y qué bueno que cada uno de nosotros, pues lo que el Señor realmente coloque en su corazón. Y no es la cantidad, sino es, como dice, la actitud con la que nosotros realmente lo hacemos. Entonces dice que así que según tengamos oportunidad, y esto es una oportunidad para poder bendecir nosotros la vida de ese hermano. El día de hoy, la ofrenda que el Señor nos permita recoger hoy en la iglesia, el hermano Gilbert, que nos ayuda a manejar la contabilidad, la ofrenda del día de hoy la vamos a destinar allí a los hermanos de Supía Caldas. ¿Sí les parece? Que esa ofrenda nosotros se la enviemos mañana allí a este hermano, para que por lo menos en algo pueda suplir su necesidad. Amén. Primera de Juan 3, del 17 al 18. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál debe ser la posición de nosotros como iglesia local o como creyentes? Dice: pero el que tiene bienes en este mundo, ¿cuántos tenemos bienes? No me diga que solo tiene deudas. No, algunos tenemos, cierto, tenemos bienes, tenemos propiedades, aquí hay empresarios, gloria a Dios. Dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a quien, a su hermano, tener necesidad, dice, y cierra contra él su corazón, o sea que se hace el de la vista gorda, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no apoyamos a una persona que realmente tiene necesidades? Nosotros pues en varias ocasiones hemos tratado poco o mucho de apoyar allí a algunos hermanos, y esto no es para glorificar a ningún pastor, no, esto es para glorificar allí al Señor Jesucristo, pero pues lo compartimos el día de hoy, lo hemos hecho, hemos apoyado allí a los hermanos en el centro de Bogotá con nuestro tiempo, porque a veces de pronto no es tanto los recursos, sino de pronto a veces es en tiempo, de pronto en poder ir a visitar allí a una familia. Usualmente cuando vamos con el hermano Gilbert a visitar familias, ¿qué hacemos, hermano Gilbert? Nos metemos primero ¿a dónde? Allí a una panadería. Y no a tomar café, sino compramos allí un pan tal vez y lo llevamos allí y compartimos con los hermanos, para que los hermanos hagan el chocolate y nosotros ponemos el pan. Correcto, mejor es dar que recibir. Entonces dice: pero el que cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho
y de verdad. Es clara la Biblia acerca de la postura que nosotros debemos tener ante la situación de otra persona. Entonces yo creo que es el Señor hablando realmente el día de hoy. En la carta de Santiago, en el capítulo 2, del versículo 14 al 17, también tiene un título que dice: la fe sin obras es muerta. O sea, nosotros podemos tener fe, pero también debemos tener obras, y las obras son el resultado de la salvación. Si decimos que amamos a Dios, claro que tenemos que mostrar la bondad realmente allí con los hermanos. Yo por eso le he dicho a ustedes de vez en cuando, invite a este servidor a tomarse un cafecito allí a la sala de su casa. No, es por molestar. Dice: hermanos míos, vuelve y habla allí Santiago, hablándonos como hermanos. Recuerde que este Santiago es medio hermano del Señor Jesús. Dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha? Recuerde que nosotros los cristianos no somos salvos por obras. Las obras son el resultado de la salvación, porque de pronto hay personas que sí hacen obras, hay fundaciones, hay empresas que dan realmente para allí, realmente para las personas que tienen necesidad, pero todo en el Señor es un equilibrio, la fe y las obras. Dice: ¿podrá la fe salvarle? Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: vayan en paz, calentados y saciados, hoy no tengo, venga mañana a ver qué le podemos dar. Dice: pero no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que la Biblia sí nos insta a que nosotros seamos compasivos y seamos misericordiosos. Y el mejor ejemplo de compasión y misericordia lo encontramos allí en el Señor Jesucristo. Recuerde que Jesús alimentó una multitud de 5,000 personas. ¿Con cuántos panes? Con 5 panes y 2 peces. Y sabemos que ahí fue algo sobrenatural, pero realmente el Señor lo que hizo fue tener cuidado de todos. Porque los discípulos, si usted lee la escritura, cuando vieron los 5 panes y 2 peces, yo creo que ellos fueron los primeros que se contaron. 1, 2, 3, 4, y dijo: no, esto no alcanza ni siquiera para nosotros. Y ellos le dijeron a Jesús, porque así lo narra la escritura: Señor, despide la multitud, mándalos para que se vayan para su casa, porque realmente esto escasitamente alcanza para nosotros. Y a veces hacemos eso: primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. La escoba detrás de la puerta. Correcto, la escoba detrás de la puerta. Pero realmente el amor de Dios consiste en dar a veces su amor por el prójimo. Y ese es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claro que nosotros inicialmente pues lo hacemos con nuestros hijos, con nuestra familia, pero qué bueno que podamos tener realmente ese gesto con alguna persona. Yo no sé si alguno de ustedes en el tiempo de la pandemia pudo compartir su pan con personas que sabíamos que tenían necesidades, o simplemente llenó allí su alacena y cerró allí su puerta y se comió todo y se embuchó, ¿cierto? Y hubo personas que hicieron eso, pero qué bonito por las personas que pudieron compartir su pan con el que tenía necesidad. Y bueno, no les cuento testimonios porque en el tiempo de la pandemia, recuerden que nosotros como iglesia, allí en el centro, nos enviaron unos mercados, y no eran para nosotros, eran para nosotros compartirlos con personas necesitadas, especialmente con población venezolana, y pudimos allí hacerlo y fue algo grandioso. Yo no sé si Belinda nos acompañó un día, estuvo con nosotros allí en el centro, y fue algo precioso y maravilloso el poder compartir allí con esas familias. Fue algo que a mí realmente no se me olvida. Ver de pronto no era mucho, porque de pronto pues era un mercado, lo básico, pero ver la alegría allí de personas que tenían necesidad. Y fue algo precioso que ojalá el Señor permita que se pueda seguir repitiendo. Continuemos. Efesios 4:32, respondiendo a la pregunta acerca de cuál es nuestra postura como iglesia local. Efesios 4:32 dice: más bien, dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué tenemos que hacer? Benignidad, de hacer bien allí realmente a los demás. Y no importa de pronto si la persona nos hizo, porque a veces somos selectivos. No, es que este me hizo, entonces yo qué le voy a dar, que se joda, ¿cierto? No debe ser la actitud. A veces realmente la Biblia nos dice que hay más gloria realmente en poder dar a una persona, a los enemigos, a las personas que posiblemente nos han hecho algún daño, ¿cierto? Y no de pronto a la persona pues que nos lo ha hecho, porque a veces somos lambones, perdónenme la expresión. A veces de pronto tenemos conocidos de personas que tienen de pronto
comodidad, y nosotros tenemos detalles con esas personas, pero lo hacemos esperando de pronto la retribución. A todos nos ha pasado y no debería ser así, pero qué bueno es que nosotros le podamos dar allí a una persona que posiblemente lo único que nos dé sea un fuerte abrazo. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que al pobre da, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea que cuando tú y yo le damos allí a una persona, ¿qué dice la Biblia? Que le está prestando allí a Dios. Alguna vez recuerdo, yo trabajo usualmente en la calle, me encontré con una persona de la calle que tenía necesidad y me pidió algo de comer, y la verdad pues nos metimos en un restaurante, y la persona del restaurante pues como que me dijo como que usted siga, pero él no. Le dije no, qué pena, pero él viene conmigo, es mi invitado. Nos sentamos, pedimos almuerzo, comimos, y fue algo precioso. Y vuelvo y le digo, no les cuento esto por, como dicen los chinos, por chicanear, sino realmente para mostrar realmente el amor de Dios, porque es mejor dar, y cuando usted tenga la oportunidad, hágalo. Mire, eso es algo maravilloso. Dice la palabra allí en Proverbios que el que lo hace realmente está prestando a Dios. Y el bien que hemos hecho, el Señor se lo volverá a pagar. Por eso le decía que Dios no es deudor de nadie. No, Dios le pague, no, Dios ya nos bendijo, ya Dios nos dio. Lo que hacemos, lo hacemos por agradecimiento realmente al Señor y a la bondad que ha tenido con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Conmigo ha sido de gran bendición, nos ha bendecido rica, abundantemente, espiritualmente primeramente, y segundo nos ha bendecido en nuestro trabajo, en nuestras cosas materiales. Dios ha tenido cuidado de nosotros. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos con Dios? Hay personas que a veces prosperan materialmente y se vuelven, como le digo, altivos, soberbios, y se les olvida el prójimo, se les olvida muchas veces de dónde vienen, y esto realmente no es bien visto por Dios, ni siquiera a veces por las personas. Continuemos, Hechos 20:35, ya vamos culminando nuestra enseñanza del día de hoy, las aflicciones en la vida de los creyentes. Dice Hechos 20:35, hablando allí, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quién? A los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo está hablando también allí las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y como les decía ahorita, a veces esperamos que las personas nos den, nos traigan, pero qué bueno es que tú y yo lo podamos hacer. Y si nunca lo ha hecho, yo lo invito a que usted lo haga por propia iniciativa y busque una persona que usted sabe que tiene necesidad. Y hoy en día, en este mundo que estamos viviendo, hay muchas personas que tienen situaciones, y hágalo. Así sea un buen vestido, y de cosas buenas, no de cosas que no sirvan, porque a veces hay personas que regalan las cosas que no sirven. Entonces se le rompieron los zapatos, están feos y se los regalan. No, regale cosas buenas, regale algo que sirva. Recuerdo también hace muchos años en la iglesia, en una de las iglesias que yo estuve, había un joven que él servía, y era un joven muy humilde que vivía para en Ciudad Bolívar. Y esos días en la empresa que yo trabajaba me habían dado un vestido de paño nuevo, y yo era servidor allí en la iglesia, y la verdad yo me lo puse una vez, y cuando yo llegué a la iglesia y yo vi a ese joven, el Señor colocó en mi corazón darle ese vestido, y yo pues lo utilicé ese día, lo mandé a la lavandería, y luego se lo di a este joven, y le dije: mira, esto lo colocó Dios en mi corazón. Y él se le llorosearon los ojos, le dio alegría, y a mí me dio más alegría, y fue algo que me costó, porque era un vestido de marca. Era un vestido de Arturo Calle, un vestido muy bonito, y realmente pues me costó realmente darlo, pero lo di con gozo y alegría. Y así, si yo me pusiera a contarles situaciones que el Señor me ha permitido, y realmente yo he sido más bendecido que esas personas. Hágalo, que se vuelva un hábito en nosotros los cristianos de poder bendecir la vida de las personas, porque Dios nos va a recompensar grandemente. Entonces, como pastor y como iglesia, como les decía, nosotros hemos decidido el día de hoy destinar esa ofrenda para apoyar y bendecir en algo allí a esta familia. Desde aquí, desde Bogotá, Colombia, saludamos allí a estas familias en Supía. Damos gracias al Señor por la iglesia allí donde estos hermanos van, porque el pastor también estuvo allí apoyándolos. Por lo menos lo primero que hizo fue darle un teléfono al hermano para que él pudiera comunicarse con otras personas, y vamos a estar en contacto realmente con ellos, apoyándolos en lo que esté a nuestro alcance, en lo posible. Amén.
Y quiero terminar con una última cita, no la tengo ahí, la tengo acá en Romanos 8, 35 al 39. Si usted tiene su Biblia allí, me gustaría que me acompañe. Dice, ¿quién? Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39. Hablando Pablo allí a la iglesia de Roma, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Ninguna tribulación, como acabamos de leerlo, nos puede separar del amor de Dios. Es ahí, en las tribulaciones, donde realmente se conoce a los cristianos, a los genuinos creyentes, porque lamentablemente hoy en día hay falsos creyentes. Hay personas que no se quieren comprometer con Dios, no quieren caminar en el Señor, no quieren obedecer la Biblia. Claro, pues ellos pueden hacerlo porque Dios nos dio realmente libertad de albedrío. Pero mientras que tú y yo estemos con vida, vivamos para Dios, seamos compasivos, misericordiosos. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Dios, por preservar la vida allí de los hermanos de Supía, por el hermano Antonio, por la señora Idali, aún por familias, Señor, que no conocemos, pero que fueron allí guardados, Dios. Te pedimos que tú les proveas, Señor, que tú puedas aparejar y ellos puedan tener una vivienda, Señor, que puedan tener lo necesario, Dios. Y te doy gracias porque hemos visto, hemos notado, Señor, hemos recibido informes, Señor, de cómo ellos, Señor, han confiado en ti, Dios. Hoy nos unimos, Señor, en oración, en clamor por ellos, para que tú los sostengas, les fortalezcas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, queremos levantar aquí una pequeña ofrenda, Señor. Lo hacemos sin agraviar a ninguno de nuestros hermanos, libremente, sabiendo que es mejor dar que recibir, Dios. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana por esa ofrenda que presentamos delante de ti, Dios, que pueda llegar allí a estos hermanos, Padre precioso. Y gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Sabemos que aún tenemos aflicciones, Padre, pero que tú tienes cuidado de nosotros, que tú guardas nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, y que perseveramos, Señor, en fe hasta que tú regreses o nosotros seamos llamados a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Si el Señor lo permite, en 8 días nos vemos en una nueva enseñanza. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Quedan despedidos. Amén.